Ahora que integrantes de diversos pueblos originarios de la Ciudad de México utilizaron las artesanías para manifestarse y buscar así que sus derechos sean reconocidos. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y previo a la divulgación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017, el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México trajo a la explanada Ángela Peralta del centro de la ciudad una muestra cultural de diversos estados del país. A través de artesanías elaboradas en textiles, madera, piel y alimentos, habitantes de la Ciudad de México provenientes de diversas etnias buscan visibilizarse para disminuir la discriminación y lograr el respeto pleno de sus derechos. Y al parecer la discriminación sigue siendo muy fuerte y nosotros estamos en primer lugar, que somos los más discriminados, ¿no? Entonces esta jornada tiene que ver con visibilizar nuestra presencia en la ciudad, pero también un poco inhibir la discriminación, que estamos viendo que no está dando resultados. Tenemos que buscar otra forma para inhibir la discriminación porque está muy fuerte. El trabajo de los artesanos está enfocado a mostrar el abanico cultural que compone a nuestro país para que sean los jóvenes quienes desarrollen una nueva relación con las expresiones regionales. Nosotros confiamos mucho que con los jóvenes hay que hacer alianza para que ellos conozcan sus orígenes, de dónde venimos pues, y a dónde vamos, pero es muy importante que conozcan cuántos pueblos y comunidades indígenas existen en el país, qué lenguas hablan y si ellos pudieran hablar alguna lengua. Los resultados de la ENADIS 2017 se darán a conocer de manera oficial a partir de este lunes. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.